Ok, bueno, buenas noches jóvenes. Servidor Juan Carlos Aranda Martínez. El día de hoy vamos a empezar a realizar un ejercicio para diseño de experimentos, ¿sí? Para ello nos vamos a referir al libro Análisis y Diseño de Experimentos de Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar. ¿De acuerdo? El ejercicio que vamos a analizar, ¿sí? Viene en la página 86, ¿sí? Aquí podemos ver esta pequeña tablita, ¿sí? Donde vamos a comparar, ¿sí? 4 métodos distintos de ensamble de botas de cuero, ¿sí? Este ejercicio viene en páginas anteriores, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ya lo tienen en su libreta de apuntes, ¿de acuerdo? Por lo tanto no lo vamos a describir a fondo, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a realizar el día de hoy va a ser pasar, ¿sí? Estos datos a una hoja en blanco, ¿sí? Como se ve aquí, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros lo tengamos en la hoja en blanco, algo muy importante que es necesario mencionar es que el día de hoy no vamos a usar Excel, vamos a usar el método convencional, lo vamos a hacer con una calculadora y a lápiz, ¿de acuerdo? Ya por ahí ustedes que bien pueden visualizar que ya realicé algunos cálculos, ¿verdad? Para que nos ahorremos un poquito el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos cálculos que nosotros vamos a realizar para obtener una tabla nova, ¿sí? Los vamos a sacar de acuerdo a esta referencia bibliográfica que tenemos, ¿sí? Ahí podemos eh, visualizar esta tabla, ¿sí? Vamos por aquí a ver. eh, entonces, perdón. Entonces vamos a ver por aquí la tabla para calcular nuestra tabla ANOVA. Dice tabla 3.8, tabla de ANOVA para diseños completamente al azar. Recuerden que estamos analizando un solo factor, que en este caso va a ser el tiempo, ¿sí? El tiempo promedio de ensamble para diferentes variables, en este caso para diferentes métodos de ensamble. Los métodos son A, B, C o D, ¿de acuerdo? Entonces, ahí podemos ver nuestras fórmulas, ¿sí? Para que nosotros podamos calcular la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, F0, que va a ser el estadístico de prueba, y el valor p-value, ¿sí? Que este valor regularmente lo podemos obtener por medio de un software estadístico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a calcular, jóvenes, vamos a realizar va a ser la fórmula SC subíndice T, ¿vale? Y nos dice que este va a ser igual a la sumatoria de Y subíndice IJ elevado al cuadrado, ¿sí? Donde Y subíndice IJ, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria, ¿sí? De cada de cada una de las observaciones, ¿sí? Elevado al cuadrado. Entonces, para ello vamos a utilizar nuestra calculadora. Por ejemplo, vamos a calcular del primer grupo 6 elevado al cuadrado, 8 elevado al cuadrado, más 7 elevado al cuadrado, más 8 elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer el primer método, el método A, y los demás no los vamos a hacer por cuestiones de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a introducir de este modo nuestra calculadora. 6 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 8, abrimos paréntesis, elevado al cuadrado, más 7 elevado al cuadrado, más 8 elevado al cuadrado, ¿sí? Las operaciones que estamos introduciendo en nuestra calculadora son básicas, ustedes ya las deben de saber, ¿ok? Entonces, el resultado es 213, ¿sí? Si yo quisiera obtener de manera directa la suma de cuadrados de cada una de las observaciones, sería un poco complicado. Posiblemente en la calculadora no nos alcanzaría la memoria. Entonces por eso lo vamos a hacer por partes, ¿de acuerdo? Entonces el resultado es 213, ¿de acuerdo? Vamos a notar aquí que la sumatoria de cada método de ensamble, ¿sí? Del método A, del método B, del método C, va a ser correspondiente a estas cantidades que yo ya anoté aquí, ¿de acuerdo? Entonces,
Para calcular las de la observación, las del método B, es la misma técnica que yo utilicé aquí en la calculadora, ¿sí? Entonces, para el segundo bloque, le vamos a llamar, va a ser 294, para el tercero 667 y para el cuarto 446. Y la fórmula nos dice que nosotros debemos obtener la sumatoria de todas las observaciones elevado al cuadrado. Entonces aquí lo único que vamos a realizar es la suma de estos resultados que nosotros obtuvimos, ¿sí? Entonces ustedes lo van a ir realizando en su calculadora, ¿sí? 213, ya no lo vamos a hacer para ahorrar tiempo. 213 más 294 más 667 más 446 nos da un total de 1620, ¿ok? Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, ¿sí? Aquí está. Vamos a ver, para que aclare. Y subíndice IJ elevado al cuadrado va a ser igual a 1620. Y luego nos dice la fórmula que va a ser la diferencia, o más bien menos y elevado al cuadrado sobre n, ¿vale? Pero ahora y va a ser, ¿sí?, la sumatoria de todas las observaciones, ¿sí? Esto es y, ¿sí?, aquí en la fórmula. Y con el subíndice, esos dos puntitos, ¿verdad? Que podemos ver aquí. Permíteme que se aclare un poquito. Y con esos, dos puntitos, nos indica, ¿verdad?, que nosotros vamos a hacer la sumatoria de todas las observaciones y que después las vamos a elevar al cuadrado. Entonces, si ustedes realizan 6 más 8 más 7 más 8 más 7 más 9 más 10 más 8 más 11 más 16 más 9, ¿sí?, el total nos va a dar 156. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado, dividido entre el total de observaciones, y el total de observaciones general es de 16. Ok. Entonces esto nos da un resultado de, vamos a hacer la operación, 1620 menos, vamos a poner un paréntesis, 156 elevado al cuadrado entre 16. Nos va a dar un total de 99. Entonces anotamos acá 99. Y ya obtuvimos el primer valor, S, ¿sí?, SCT, ¿de acuerdo? Ahora, ya obtuvimos ese valor. Ahora el siguiente paso va a ser calcular SC, subíndice tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces para ello, la fórmula nos dice que va a ser, por aquí, igual a la sumatoria, ¿sí?, de y elevado al cuadrado sobre n menos y elevado al cuadrado sobre n, ¿de acuerdo? Ahora, eso es cómo los vamos a ir desglosando, muchachos. Bien, pues precisamente y van a ser las observaciones, ¿sí?, de los bloques, de los métodos de ensamble, ¿sí?, del método de ensamble A, del B, del C y del D, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la sumatoria del A va a ser igual a 29, ¿sí? 29. Entonces, ahora ese 29 lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí?, tal y como lo hacemos aquí. Entonces nos da un resultado de 841, que lo vamos a ir anotando acá. Más, ¿cuál sería el siguiente? La sumatoria de el siguiente método, que es 7, 9, 10, 8. Ajá, esta sumatoria elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces va a ser 34 elevado al cuadrado, igual a 1156. Y de esta manera lo hacemos con los otros dos restantes, ¿sí? Y lo dividimos entre el total, ¿sí?, de entre el total de las observaciones, que en este caso solamente serían 4, ¿sí? Entonces, a ello le restamos, la fórmula nos dice que y subíndice 2 puntitos elevado al cuadrado. Esto significa, recuerden que
este es igual a eh, la sumatoria, o más bien cada una de las observaciones, ¿sí? De manera individual, ¿sí? La suma de cada una de las observaciones de manera individual, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes suman 6 más 7 más 11 más 10 más 8 más 9 más el último, ¿sí? Les va a dar un total de 156. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre el número total de observaciones, tal y como nos muestra en la en la fórmula, ¿verdad? Ok, ahí está. Entonces vamos a hacer esta operación y lo primero que vamos a realizar es obtener, ¿verdad? El resultado de lo que está entre paréntesis, ¿sí, muchachos? En Excel lo podemos hacer de manera automática, pero acá lo vamos a hacer manual. Entonces, la sumatoria de esta cantidad dividida entre 4 nos da un total de 1590.5. A eso le vamos a restar el resultado de 156 elevado al cuadrado y dividido entre 16, que nos da un total de 1521. Entonces, vamos a hacer la resta de 1590.5 menos 1521, ¿sí? Y nos da un total de 69.5, ¿de acuerdo? Ya obtuvimos el valor de SC subíndice tratamientos, ¿de acuerdo? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a nosotros calcular SC subíndice E, ¿sí? De acuerdo a cómo está aquí en nuestro libro, ¿sí? El error. Suma de cuadrados debido al error, ¿sí? Entonces nos dice que la suma de cuadrados, esto lo vamos a ignorar porque aquí no puse esta E, ¿verdad? Va como subíndice. Entonces SC, que es la suma de cuadrados debido al error, igual a SCT. ¿Y cuál es el valor de SCT? ¿Sí? Es 99. ¿Sí? ¿Dónde está? 99 menos el valor de SC subíndice tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces este es el valor de 69.5 y nos va a dar un resultado de 29.5. Ya obtuvimos el valor de S de la suma de cuadrados debido al error, ¿sí? Ahora lo que vamos a realizar va a ser como cuarto paso, ya vamos a empezar con los cuadrados medios, ¿sí? Los cuadrados medios. Entonces para ello, ¿verdad? Vamos a utilizar estas fórmulas, ¿sí? Entonces nos dice que cuadrados medios debido al tratamiento va a ser igual a SCT perdón, dividido entre K menos 1. Entonces SC subíndice tratamientos va a ser igual a 69.5, ¿sí? Que estamos aquí, dividido entre el número de observaciones por por bloque, ¿sí? Va a ser igual a 4 menos 1, ¿sí? Entonces esto nos da un valor de 23.16, ¿sí? 23.16, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a obtener, ¿sí? El cuadrado medio debido al error igual a, ¿sí? Entonces nos dice que va a ser igual a la suma de cuadrados debido al error menos n menos k, ¿sí? Entonces la suma de cuadrados, ¿sí? Va a ser igual a SCE. SCE es este valor, 29.5, dividido entre, ¿sí? N menos K, ¿de acuerdo? Pero aquí, jóvenes, N menos K, vamos a ver
cuál es a qué se refiere, ¿sí? Sí, vamos a verificarlo. Entonces, n va a ser, n mayúscula va a ser igual al total de observaciones. Acá lo tenemos, perdón. Es igual al total de observaciones. ¿Y cuántas observaciones tenemos? 16, ¿verdad? 16 menos, ¿sí? Menos k, que es el número de observaciones por grupo. En este caso, el número de observaciones por grupo son 4, ¿sí? Esto nos va, entonces lo vamos a denotar de esta manera, ¿sí? Esto nos va a dar un total de entre 2.45. 2.45, ¿sí? Ok. Bueno, ahora lo que vamos a realizar, ¿sí? Ya prácticamente por último, va a ser el estadístico, ¿sí? De prueba, que va a ser es la suma, los cuadrados medios del tratamiento dividido entre los cuadrados medios del error, que es algo muy sencillo, ¿verdad? Que vamos nosotros a realizar, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a poner como quinto paso. Es igual a F0 igual a CMT, ¿sí? CMT entre SME, que es 2.45. Entonces, de acuerdo a la fórmula, nos dice, ¿verdad?, que F0, ¿sí? O el estadístico de prueba va a ser igual a la suma de los cuadrados medios, ¿sí?, de los tratamientos dividido entre los cuadrados medios del error, ¿sí? Entonces 23.5 entre 2.45 y nos va a dar un total de 9.59, ¿sí? Ahí está. Ok. Y de esta manera nosotros ya obtuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Esos 7 valores, ¿verdad, muchachos? Los vamos a ir vaciando en nuestra tabla ANOVA, ¿sí? Regularmente, jóvenes, si es un poco tedioso, ¿verdad? Es un poco tedioso, muchachos, estar haciendo esto de manera manual, ¿sí? Sin embargo, en las próximas sesiones pues vamos a explicar cómo es que nosotros vamos a calcularlo ya por medio de un software, ¿sí? Que va a ser Excel, que es uno de los más comerciales, ¿vale? Tenemos poquito tiempo. Entonces vamos a ir construyendo nuestra tabla ANOVA, jóvenes, tal y como aparece aquí en esto. Aquí en esto, ¿de acuerdo? SCT, ¿sí? Vamos a ir vaciando nuestros datos, ¿de acuerdo? Aquí está. SCT, que es el total, va a ser igual a 99. Aquí vamos a poner una línea, ¿sí? Así como está. 99. Después, SCE va a ser igual a 29.5. 29.5, ¿sí? Después SC de los tratamientos, suma de cuadrados debido a los tratamientos, 69.5, ¿sí? Después vamos ahorita obtenemos los grados de libertad, ¿de acuerdo? CM que son los cuadrados medios, va a ser igual a, de los tratamientos, 23.16, CME igual a 2.45,
Y el estadístico de prueba, que es FO, F subíndice 0, perdón, va a ser igual a 9.59. Entonces nos estaría faltando este valor, jóvenes. Recuerden que yo les comenté que es un poquito complicado y que se obtiene más fácil por medio de algún software estadístico, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a obtener los grados de libertad. Los grados de libertad, jóvenes, se calcula, ¿sí? Acá lo vamos a poner. Nos dice que n, que va a ser los grados de libertad para los tratamientos, ¿sí? Va a ser igual a el número de observaciones, ¿sí? Aquí lo vamos a poner unas formulitas, ¿sí? Porque no vienen, sí vienen en el libro, pero están un poco complejas de entender. Lo vamos a explicar de una manera muy rápida, ¿sí? Ok. Va a ser igual a el número de observaciones por grupo. Observaciones por grupo, que es igual a 4, ¿sí? Menos 1. 1 es una constante, ¿vale? Esto va a ser igual a 3, ¿ok? Entonces aquí, para los tratamientos va a ser igual a 3. Y para el error, grados de libertad, para el error, ¿sí? Nos dice que va a ser igual al total de observaciones, menos el valor de K. Pero K, recuerden que va a ser igual a el número de observaciones por grupo. Entonces K es igual a 4, ¿sí? Esto es igual a total de observaciones. ¿Cuántas tenemos? 16 menos 4. Esto es igual a 12. ¿Sí? Y de esta manera nosotros podemos ya construir nuestra tabla ANOVA, ¿de acuerdo? Vamos a poner ahí tabla ANOVA. De esta manera nosotros ya pudimos construir, ¿sí? De manera oportuna y fácil nuestra tabla ANOVA. Recuerden, jóvenes, que ¿para qué nos va a servir todo esto? Pues precisamente para comparar la hipótesis, ¿sí? Nula, definir si se rechaza o se acepta, ¿sí? Y para ello tenemos ciertas condiciones. Por acá la vamos a poner. La hipótesis nula nos dice que vamos a tener que comparar, ¿sí? El estadístico de prueba, que en este caso es F subíndice 0, 9.59. Nos dice que eso lo vamos a comparar con el nivel de significancia de 0.05. Si es mayor, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Y entonces podemos concluir que si hay diferencia en los métodos de ensamble para la elaboración de botas de cuero. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí terminamos. Se dan cuenta, es un poco complejo, ¿sí? La obtención de las tablas ANOVA, ¿sí? Sin embargo, ya mediante algún software estadístico, pues es sumamente sencillo de hacerlo, ¿de acuerdo? Tratamos de simplificar un poco las operaciones para que puedan ustedes tener poco tiempo, ¿verdad? En esta operación, en estas operaciones para la obtención de nuestra tabla ANOVA para diseño de experimentos de un solo factor. Bien, pues dejamos la tabla ANOVA a la vista, ¿sí? Por ahí para corroborarlo. Y nos estamos despidiendo. Muchas gracias y hasta pronto.